13, 14 y 15. Muy bien. A ver, jóvenes, vamos a hacer un caso clínico. Comienza la historia clínica, Xiomara. A ver, yo soy el paciente, tú eres la doctora. Sí, doctor. Buenos días, señor. Buenos Soy días. la doctora Xiomara Torres, que va a estar a cargo de su salud hoy. Si tiene alguna duda respecto a las preguntas que le voy a hacer sobre la historia clínica, me las puede hacer. Vamos a empezar. Muy bien, adelante. ¿Cuál es su nombre? Es una historia, te voy a poner en el contexto, doctora Torres. El contexto es, estás en shock trauma atendiendo a un paciente, ¿ya? Entonces, muy bien, te has presentado, excelente, eso le da seguridad al paciente. El paciente, yo voy a ser el paciente, me llamo Paco Torres, igual que tu apellido. Paco Torres, a ver. ¿Cuál es su edad? 28 años. Ya. El grado de instrucción, o si ya termina secundaria completa, o... Estás en el contexto de shock trauma. Mm, La historia clínica que mañana vamos a hacer es una historia clínica larga, donde no te debe faltar nada de lo que tú dices. ¿Ya? En cambio, en una historia clínica de shock trauma de emergencia, la historia clínica debe de resolver las incertidumbres diagnósticas en 10 minutos. Entonces, tienes que calcular tus tiempos y usar los protocolos de acuerdo a la razón por la que viene el paciente. Entonces, tienes que preguntarle por qué razón está usted acá. ya, doctor. ¿Por qué viene a la consulta? He venido porque me he desmayado. Estaba caminando en la calle y he perdido la... Total, me he despertado en el suelo, ¿no? Estaba manejando mi bicicleta yéndome a trabajar y me he despertado en el suelo y mire, tengo un corte acá en la frente por el golpe que me he dado. Y bueno, me han auxiliado y felizmente ha sido acá cerca al hospital, a unas 4 cuadras, y me han traído acá las personas que me han auxiliado. ¿Siente algún dolor en otra parte del cuerpo? Solo donde me he golpeado la cabeza. Carmen Patricia, continúa la historia. Em, el dolor que siente en la cabeza. Ay, ¿se me escucha, doctor? Ah, sí, sí. El dolor que siente en la cabeza aumenta en alguna posición. No, es un dolor de la zona donde me he hecho el corte, me duele donde me he golpeado. Pero no he venido yo por el corte, he venido porque me perdió totalmente la conciencia, ¿no? Manejando mi bicicleta, perdió la conciencia y me he despertado en el suelo. Am, bueno, aparte del dolor de cabeza, presenta otra. ¿Le No duele algo tengo, más? ahorita no tengo ninguna molestia. Aparte de ese dolor por el golpe que me acaban de suturar en el consultorio al lado, me han enviado acá a shock trauma porque me han dicho que me he perdido la conciencia y me han pasado para acá. ¿Usted ya se había desmayado antes? Nunca. Y cuando estaba en la bicicleta, ¿sintió algo antes? No, era como que me hubieran desconectado. Haga de cuenta usted que apaga el televisor y es desconectado. Y estaba manejando, lo último que me acuerdo es que estaba manejando luego me he despertado en el suelo, con un charquito de sangre de acá a mi frente. Y las personas que me decían, despierta, despierta, ¿qué le ha pasado? Raúl, Y continúa la más o menos. historia. Sí, ¿usted al pararse pierde la conciencia o
como que siente mareos. Como que al pararme me pierdo. Si esta es la primera vez que me ha pasado sobre una bicicleta, manejando mi bicicleta. Todos los días yo manejo mi bicicleta, de mi casa al trabajo, del trabajo a mi ¿Usted casa. refiere que nunca le ha pasado eso? Nunca. ¿Ya recibe algún tratamiento? ¿Padece alguna enfermedad? Nada. Sano y bueno. Eh, la comida, ¿ha comido usted últimamente demasiada grasa? No. Como lo normal en casa. Melina continúa la historia. Nada, Melina no quiere opinar. Julie Rivera continúa la historia. Sí, ¿hace cuánto tiempo ha sucedido eso? ¿Hace cuánto? Será que 5 minutos. ¿Perdón, Recuerde, cuánto? recuerde que ha sucedido en el lapso del transporte de 4 cuadras, que me han ayudado las personas que están cerca a mí y que me han auxiliado cuando me han visto que me he caído. Es más, afuera está una de las personas que me ha ayudado. Y anteriormente, ha tenido, antes de que manejara, ¿ha tenido algún problema o ha sentido algo? Nada, nada, nada de nada. María del Carmen, continúa la historia. Estás preguntando algo que ya te dijo el paciente. ¿Qué dice el paciente? Si va todos los días a trabajar y regresa a trabajar en bicicleta, ¿eso es frecuente o no es frecuente? Ah. Sashi, continúa la historia. ¿Usted ha tenido algún tipo de estrés emocional en los últimos días? Estás repreguntando, eso ya lo preguntaron y dijo que no, que estaba tranquilo, sano y bueno. Sofía, si repreguntan, yo paso al siguiente, porque están repreguntando. Bueno, podemos pasar a los signos vitales. De hecho, mientras vas examinando el shock trauma, mientras van interrogando, van examinando. La presión arterial del señor al llegar es 110/70. La frecuencia cardíaca, en el momento que ha llegado, está en 80. Los ruidos cardíacos son regulares, no hay agregados, no hay ninguna anomalía al examen clínico. No está con fiebre, estatura normal. Solamente en la zona esta que los cirujanos ya le han cosido, le han puesto 3 puntos en la frente. Nada más. Brigitte, continúa la historia. ¿Podemos realizar alguna auscultación? Ya acabo de decir que todo estaba normal, está repitiendo. Yanela, Pari, no estás atento. Quien repites porque no está atento, ¿no? Bueno, solo, bueno, por lo que tengo entendido, bueno, no me quedó claro de los antecedentes, usted no padece nada, está sano, pero ¿presenta alguno de sus familiares algún tipo de antecedente? ¿Algún tipo de problema? Esa pregunta sí va al lugar porque te va a ayudar a diferenciar cosas. Él no ha conocido a su papá. Su mamá dice que el papá se murió del corazón joven. No tiene más datos. Ya. ¿Pregunta, Yanela? Um, bueno, y también una cosa más que no me quedó claro. Usted dijo de que se estaba alimentando normal. ¿Qué es? ¿Me podría decir más o menos qué es normal? ¿Cómo es sus comidas? Te van a narrar un desayuno, almuerzo y comida típico de una persona de clase media de Arequipa. ¿Por qué insisten en la alimentación? ¿Ustedes creen que la alimentación puede causar un desmayo? ¿La pérdida de conciencia? Angie, sigue la historia. ¿No ha sentido algún dolor de pecho anteriormente?
Nada. ¿Y no ha presentado episodios de ansiedad? Tampoco. Mm, Scarlett, continúa la historia. Scarlett. Nada, Scarlett. Adriana, continúa la historia. Adriana. Bueno, con respecto a su papá, dijo que no conoce, de que murió de joven de corazón, pero con respecto a su mamá, ¿presenta alguna patología? Sana y buena aparentemente. No, no va al doctor, nada. Aparentemente está sana. Mm. Y con respecto a usted, ¿es la primera vez que se desmaya? ¿Nunca ha presentado anteriormente mareos, nada? No estás atendiendo. Tu primera o segunda compañera preguntó eso. Y ha dicho que esta es la primera vez que nunca ha tenido ni mareos ni pérdidas de conciencia previas. Alison. Alison no opina, no quiere preguntar. Luis. Luis, continúa la historia. Mm, Le preguntaría el tipo de nacimiento que ha tenido, ¿no? ¿Qué? Tipo de nacimiento que ha tenido. ¿En qué importancia puede tener el tipo de nacimiento en un shock trauma? Que está el paciente desmayado, está contigo y ¡boom! Se vuelve a desplomar. Entonces has preguntado un tipo de nacimiento. Las clases que se les dan son para que apliquen las cosas. No se les da clases para que tengan ahí una data, dar un examencito, no, es para que apliquen. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente, Luis? Todos han preguntado, todos han intervenido, ¿qué diagnóstico tiene? Puede ser una taquicardia. Taquicardia. Mira, Si es... taquicardia. Ah, Ni no, siquiera has digo... preguntado si Sí, tiene sí. palpitaciones. Tus compañeros han preguntado eso a alguien y ha dicho que no tiene palpitaciones, no tiene nada. ¿De dónde sacas el diagnóstico de taquicardia? La frecuencia cardíaca del examen físico, ¿cuánto Sí, sí. estaba? ¿Cuánto estaba la frecuencia cardíaca del examen físico? Dijo que estaba normal, dijo todo. ¿Cuánto Estándar. estaba la frecuencia? A ver, ¿quién se acuerda? 80. 80. 80 es taquicardia. No, dijo que estaba bien, sí. ¿Cómo me das? Tienes que estar concentrado. Este jueguito que hacemos de yo simular ser un paciente y ustedes los médicos, es para que aprendan a concentrarse, estar 100% a merced y al servicio del paciente. En shock trauma no puede estar pensando a ver quién juega hoy día el partido de fútbol, o si el Perú gana, pierde, no. Ni en la chica que quieres invitar o el chico que te gusta, no, estás 100% con el paciente. Y tienes que estar bien concentrado. ¿De dónde me sacas taquicardia? Alguien levante la mano para dar un diagnóstico, a ver, sustentado. Muy bien, Yanela, ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno, pienso que de repente el paciente pueda tener algún tipo de patología que es congénita debido a que, bueno, su único ¿Por qué te antecedente vas sería... a congénito ahorita en diagnóstico? ¿No te he enseñado semiología, síntomas, signos? Primero es lo primero, todo es en orden. ¿Por qué viene este paciente? Carmen, Merma, que has levantado la mano. Doctor, la primera clase hablábamos sobre el síncope acerca de la pérdida de... Y podría ser un síncope, sin embargo, ninguno de ustedes, ninguno, por eso estoy renegando, ha aplicado lo que les he enseñado. ¿Cuántos componentes tiene el síncope? 4, doctor. 4. ¿Han preguntado sobre los componentes del síncope? ¿Alguien le ha dicho al señor? A ver, acláreme bien. ¿Usted realmente ha perdido totalmente la conciencia? Sí, te va a decir, y te lo ha dicho. He notado como que me han desenchufado el televisor y me he despertado en el suelo.
Primera condición se cumple, pérdida total de la conciencia. Segunda condición, ¿han preguntado sobre más o menos cuánto ha durado? Ustedes me van a decir, pero si él se ha desmayado, ¿cómo vas a ver? Yo les dije un truquito ahí. Les dije, por si acaso, la persona que me ha auxiliado está afuera, me está acompañando. Ninguno de ustedes ha dicho, a ver, señor, ¿usted qué ha visto? A ver, ¿qué pasa el señor? A ver, ¿quién es usted? Soy fulano de tal. ¿Es amigo? No. Yo estaba en la calle y lo he visto a ese señor manejando la bicicleta y de pronto como que se ha desparramado sobre la bicicleta y se ha caído. Y se ha golpeado la cabeza. Ay, ¿cuánto ha durado? Yo me he acercado a auxiliarlo y esto ha durado como 1 minuto, que ha estado así y luego se ha despertado, como si nada. Se ha parado, ha dicho qué ha pasado, veo que no estaba ubicadito, pero luego se ha ubicado bien, me ha dicho qué ha pasado, le he contado lo que ha pasado y lo he traído al hospital. Entonces, segundo componente, inicio súbito, curso corto, recuperación rápida. Tercer componente, si el paciente viene, está orientado, camina, etcétera, etcétera, no hay secuelas neurológicas, recuperación total sin secuelas neurológicas. Y cuarto componente, se cayó pues, claudicó. Para eso se les enseña medicina, no para rellenar una hora de clases. ¿Para qué hemos enseñado síncope? ¿No es para que lo apliquen? Están preguntando tonterías de que si que almuerza o que no almuerza. Cuando deben de ceñirse en la historia de emergencia, en shock trauma, ustedes tienen que ceñirse al diagnóstico que pueda comprometer la vida del paciente y tienen que solucionarlo ya. Y tienen poco tiempo para resolver la incertidumbre diagnóstica. Por eso, en la historia clínica de emergencia, de shock trauma sobre todo, es una historia clínica objetivada en medicina determinística, protocolos de interrogatorio. Tengo poco tiempo para interrogar. A ver, señor, si se desmayó, pregunto pues si tiene los 4 componentes del síncope. Hago el Sheldon para ver si, un score que se llama Sheldon, para diferenciar si es convulsiones o es síncope. Le pregunto a la persona que lo ha visto y que lo ha traído, que está agarrando la bicicleta afuera, ¿ha convulsionado el paciente? No, entonces, no, así nomás se ha caído y se ha desparramado como un muñeco. Inerte. ¿Se ha hecho pichi? ¿Puff? No, no está mojado. Si quieres, miras el calzoncillo, está medio café, se ha eliminado algo de materia fecal. ¿Se ha mordido la lengua? Tampoco. Ah, entonces es un síncope. Y si es un síncope, mi siguiente tarea en emergencia será ver si el síncope es de alto riesgo o no alto riesgo. ¿Cuáles son? Eso creo que no les he enseñado, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de alto riesgo? Primero, que hay una cardiopatía estructural. Lo examinan al paciente y no encuentran nada, no hay soplos, no hay nada, no hay antecedentes tampoco de enfermedad coronaria, es muy joven. ¿Qué me faltaría? Hacerle una ecocardiografía para ver si tiene una anomalía estructural que no dé signos al electrocardiograma de repente o al examen clínico. Ah, muy bien, veo el electro estaba en ritmo sinusal, no hay mayor alteración. Entonces le pido una eco. En el electro había canalopatías, que es la otra cosa, si hay si hay QT largo, QT corto, si hay síndrome de Brugada, alguna canalopatía demostrada por electro, tampoco. Entonces hasta ahí no parece ser alto riesgo, pero tengo que confirmarlo, le pido una ecocardio urgente. ¿Por qué? Porque quiero saber si hay o no verdaderamente algo. Le hacen el ecocardio y le encuentran pseudoaneurismas o aneurismas en el ventrículo derecho, con una pared delgada, disfunción del ventrículo derecho. Y le había dicho a Luis que conversando con él, el paciente vuelve a desmayarse. Después de que han hecho todo, están a la espera del eco,
antes de que salga ese resultado que les digo, y se vuelve a desmayar el paciente. Le toman un electrocardiograma y le encuentran una taquicardia ventricular. Ahí en shock trauma. Delante de ustedes, ¡pac!, se vuelve a desplomar. En la camilla donde lo están examinando. Lo ponen en la camilla, le toman un electro ese rato y una TB, una taquicardia ventricular. Sin pulso. Lo cardiovierten eléctricamente, le hacen la cardioversión eléctrica y sale a sinusal. Y resulta que es una taquicardia ventricular con imagen, ¿ya?, de bloqueo de rama izquierda, o sea, es una taquicardia ventricular que asiente en el lado derecho. Por eso tiene imagen de bloqueo de rama izquierda, porque el foco de estimulación, al salir del lado derecho, primero despolariza el ventrículo derecho y luego el izquierdo, por eso da una imagen de bloqueo de rama izquierda. Le hacen la eco y tiene un ventrículo derecho dilatado, con aneurismas, etcétera, etcétera. Nunca había tenido síntomas. Deportista con la bicicleta para todos lados. ¿Qué tenía? Diagnóstico: una enfermedad probablemente hereditaria, como dijo Yanela, probablemente el papá también tuvo lo mismo, y se llama cardiomiopatía arritmogénica de ventrículo derecho, o displasia arritmogénica de ventrículo derecho, o cardiopatía arritmogénica, ahora último, porque también se ha visto que esos cambios pueden haber en ventrículo izquierdo. Muy común en deportistas, ¿no? Hace poco alguien ha visto la Eurocopa. ¿Qué pasó con el jugador, creo que era danés, ¿no?, que ha hecho una muerte súbita en el campo de fútbol? ¿Has visto, Luis? ¿Te gusta el fútbol o no? ¿Dónde está Raúl? Sí, doctor. ¿Viste que Richardson, Johansson, una cosa así, no me acuerdo el apellido del futbolista? Toda su vida jugó pelota. Eric. Sí. ¿Ya? Había también, en Toda Cusco su también vida había jugó pelota. en Cusco también miré que había un deportista de Sporting Cristal que tenía 18 años, que también murió hace años. ¿Ya? Una de esas causas, no sé cuál habrá sido en Eriksen, pero es probable, de hecho han tenido que descartar, una de esas causas es displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Y ese era un jugador profesional, ¿no? O sea, ¿cuántos partidos ha jugado? Sin embargo, en esta Eurocopa hace la muerte súbita en el campo de juego. ¿De acuerdo? Entonces, moraleja. En primer lugar, si tengo un síncope, hago por el protocolo de síncope. Pregunto si tiene los 4 elementos de síncope. Segundo, hago diagnóstico diferencial con el score de Sheldon, ELDOM, para ver si es convulsiones o síncope. Una vez que estoy seguro, si es que tengo una duda, hago el Sheldon, ¿no? Si no tengo dudas, ni Sheldon hago, de frente hago el diagnóstico de síncope. El siguiente paso, si ya sé que es un síncope, valoro estratifico el riesgo, o es high risk o es no high risk. ¿Cuándo es riesgo alto? Un síncope, cuando tiene enfermedad cardíaca estructural o canalopatías. En este caso tiene una enfermedad cardíaca estructural, se llama displasia arritmogénica de ventrículo derecho o cardiomiopatía arritmogénica, es el nombre actual de esta cardiomiopatía. Y el paciente fue transferido al arritmólogo para que le coloque un desfibrilador automático implantable. Moraleja. Primero, la historia de shock trauma es igual o diferente. Es diferente, es una historia rápida. Tienes que salvarle la vida al paciente. Tienes poco tiempo. Tienes que hacerlo rápido. Tienes que estar estructurado y a ir protocolizado. Ya tienes que saber qué preguntar frente a los síntomas que pueden ser graves. A shock trauma, ¿qué entra? Entran los síncopes, entran ¿qué cosa? Los ACVs, entran ¿qué cosa? O sea, los déficits motores, déficits para hablar, etcétera. Entran ¿qué cosa? Los dolores torácicos, los infartos, las disecciones de aorta, las embolias pulmonares. Entran todo tipo de shock, de hipotensión, shock cardiogénico, shock neurogénico, shock hipovolémico, shock anafiláctico, shock
séptico, ¿ya? En fin, entonces, ahí ya tienes que preguntar las cosas rápido. Las arritmias entran ahí también. Por eso el interrogatorio es dirigido. Xiomara, levantaste la mano hace un ratito, no quise darte la voz hasta terminar la idea. ¿Qué quieres preguntar, hija? No, doctor, quería decirle que se me había ido el internet y me había salido de la clase un momento y que sí podía. Ya. Ajá. Está bien, no hay problema. Gracias por tu educación. Me complace que seas así. No hay problema. Continúa. Muy bien. Ariana, ¿qué has aprendido de este caso clínico? Que con respecto al paciente, bueno, en primer lugar, como usted ha dicho, se debe de atender rápido, debe ser dirigido por el médico y además tratar de diferenciar, ¿no? En este caso, el paciente presentaba síncope y hacer las preguntas exactas, ¿no? No, ya que solo contábamos con 10 minutos o capaz menos. Es igual, si viene un dolor torácico a shock trauma, ¿cuántos minutos tienes hasta hacer el diagnóstico? Con electrocardiograma incluido, 10 minutos. Porque el tiempo es músculo, el tiempo es vida. Mientras vas examinando, mientras vas interrogando, vas examinando y vas incluso tomando el electro. Tú un equipo, enfermera va tomando el electro, tú vas examinando, vas interrogando y examinando. Y en 10 minutos ya tienes el diagnóstico. Y dices, dolor torácico cardiogénico, muy bien. ST elevado, isquémico, isquémico. ST elevado, ST no elevado. Ya está, y ya tienes ya el diagnóstico inicial para tomar decisiones. De esas decisiones dependerá qué cosa, la vida de tu paciente. Y si Ariana fuera el paciente, tu papá o tu mamá, créeme que estarías muy preocupada en que el diagnóstico sea inmediato. Un consejo, cuando quieran el demonio de la desidia, de la flojera, les quiera agarrar, que a todos nos tienta en algún momento, ¿ya? ¿Cómo saben si su conducta está bien o mal? Piensen que el paciente es su papá o su mamá, la persona que más quieran, y van a ver cómo les surgen a ustedes un sacudirse de esa flojera, lo que sea, y te objetivas en ayudar a esa persona, como si fuera tu propio padre o tu propia madre, o los que somos casados, nuestra esposa, nuestros hijos o hijas. ¿Ya? Muy bien, Ariana ha hecho un resumen sobre qué es lo que ha aprendido ella. Sofía, ¿quieres agregar algo a lo que ha dicho Ariana? No, doctor, me pareció buena la contación de mi compañera, ¿no? Bueno, sobre todo yo, lo del síncope. Hay algo que también no ha dicho ella y que ya se debió aprender, que la historia clínica de shock trauma es en emergencia diferente a la historia clínica que vamos a hacer mañana. Mañana sí los voy a agarrar, me tienen que preguntar hasta por qué respiré en la esquina, ¿no? Y no a media cuadra. Que qué comí, que qué no comí. Todas esas preguntas que han hecho, que son muy valederas, son para la historia clínica de piso, no para la historia clínica de shock trauma. A todos los grupos les hago esa diferenciación. Pongo un caso rápido, de emergencia, de urgencia, una historia clínica abreviada, objetivada. Y al otro día hacemos una clase de historia clínica detallada, de piso, de estudio. ¿Ya? Parte del entrenamiento de ustedes es eso, enseñarles los tipos de historia clínica que hay en los diferentes escenarios en que se van a desenvolver, como doctoras y como doctores respectivamente. Scarlett, ¿tú qué has aprendido hoy día? Aparte de lo que tus colegas. Doctor, también la importancia de poder diferenciar el síncope con los 4 criterios para diagnosticar el síncope. Así es. Todo lo que se les enseña es para eso. Si la historia a otros grupos les ha tocado dolor por disección de aorta, también igual que ustedes en la luna, preguntando otras cosas en vez de preguntar lo característico, lo que se les ha enseñado, buscar.
Para eso se les ha enseñado tipologías que a veces tienen overlap, o sea, tienen sobreposición, se parecen alguna de otra. Pero si ustedes tienen claro, van a resolver la gran mayoría de dolores o de síntomas de emergencia cardiovasculares, los van a resolver haciendo una buena historia clínica y breve. De ahí que un poco que estaba caliente con ustedes porque nadie preguntaba sobre características del síncope en un paciente con aparente síncope, ¿no? Y a lo que me interesa es que lo hayan aprendido. De eso se trata, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna palabra de alguno más que quiera agregar algo? Melina Ramos, ¿quieres agregar algo? Sí, doctor, también la importancia de los signos vitales al momento de pensar de repente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién da taquicardia? No sabíamos cómo, y no habíamos preguntado de caso cardíaco. Muy bien, lo primero que examina el shock trauma son los signos vitales. Muy buena intervención de Melina, porque lo primero que tienes que saber es si tu paciente está vivo o no está vivo. Y segundo, si está vivo, en qué condiciones está. ¿Está en shock o no está en shock? O sea, ¿está hipotenso o no está hipotenso? ¿Está arrítmico o no está arrítmico? ¿Está polimneico o no está polimneico? Muy bien la intervención de Melina. Tú dirás, ¿cómo, doctor, que está vivo o no está vivo? Claro, porque a veces te meten al paciente totalmente inconsciente e hipotónico muscularmente. Y tú no sabes si están trayéndote un cadáver o están trayéndote un paciente en síncope o están trayéndote un paciente en coma por alguna otra razón que es diferente del síncope, ¿no? El coma. ¿Está con una ACV? ¿No está con una ACV? ¿Qué es lo que ha pasado? Por eso es tan importante, tan importante, tan importante tener una estructura mental bien establecida. De ahí que les damos los síntomas capitales cardíacos, porque ahí comienzas a agarrar el hilo. Del síntoma por el que viene, ese es tu hilito. Y de ahí comienzas a jalar la madeja, desenvolver la madeja. De ahí va el orden de la historia clínica. Muy bien, levanten la mano. Se ha comprendido las diferencias, ¿ya?, de una historia clínica de shock trauma con una historia clínica de piso. Si se ha comprendido el valor de la medicina determinística. ¿Qué es la medicina determinística? La medicina basada en protocolos ya hechos, guidelines, que te ayudan a reducir el tiempo de incertidumbre. Muy bien, todos han levantado la mano, es un placer. No se preocupen que la nota no sale de quién adivina o quién no adivina un diagnóstico, o quién con estructura lógica hace o no hace un diagnóstico. La nota está en que participen todos, porque esta experiencia, estoy seguro, les guste o no, estoy seguro, les ha cambiado ya el cerebro, el chip. Ya les cambió el chip. Ya saben de que en shock trauma tienen que ser muy objetivos y estar bien preparaditos en los síntomas de gravedad más comunes. ¿Alguien ha levantado la mano? 12 dice acá, ¿han levantado la mano? Sí, doctor, disculpe. Alison Tejada. Solo quería agregar, doctor, que al momento en el que me llamó, mi micro no se encendió y por eso no pude contestar, pero lo que quería agregar también era... Escúchame, ahorita vas a agregar, sí. Pero ¿por qué los he dejado sin intervenir a varios? Eso tiene un efecto docente. ¿Cuál es el efecto? Que estás en un paciente de emergencia. No puedes estar perdiendo el tiempo. No, rapidito se obtienen los datos, no puedes estar durmiendo, tienes que estar sigiloso o sigilosa, porque si no se te muere el paciente. O se complica, o tardas en la terapia. Bien, ¿qué querías decir? Doctor, quería agregar solamente también la importancia de los antecedentes familiares, que eso también te puede guiar hacia hacer las preguntas correctas en el interrogatorio. Claro, sobre todo en pacientes que tengan posible muerte súbita o síncopes.
¿no? Es importante ver la historia familiar, eso lo dijo, me parece, Yanela, ¿no? Que la felicité por esa pregunta. Es una sí válida, no estás preguntando antecedentes. ¿Y usted sufre de la piel? No viene al cabo, ¿no? En un síncope, pero sí puedes preguntarle, ¿alguien en su casa ha muerto súbitamente? ¿Ha muerto joven? ¿Su papá, su mamá? ¿Conoce usted alguna enfermedad grave, cardíaca en sus padres o en sus hermanos? Eso no te quita ni 30 segundos. Muy bien también tu acotación, Alison. Jóvenes, ha sido un placer este caso clínico pequeño, que sea el motor de cambio en la estructura mental de ustedes, ¿ya? Para que estén objetivados. Mañana intentaremos hacer una historia clínica completa. Ahí sí vas a preguntar todo lo que quieras, Xiomara, etcétera, etcétera. Todo lo que quieras. ¿De acuerdo? La clase de mañana, Xiomara, yo tengo mañana interconsultas hasta las 11. No sé si la podemos hacer en la noche.